Oramos, Padre, gracias, Señor, aleluya, 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 aleluya. Amén, Gracias, amén. Señor. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos ustedes, queridos hermanos, Gracias, Señor. a todos nuestros hermanos en la dispersión. ¿Por qué decimos en la dispersión? Por todos aquellos que son casa de Israel, que se han dispersado a través del mundo entero, y la promesa de nuestro Padre eterno en la Torah es reunir a todos y regresarlos para atrás a casa, a Israel. De igual manera, todos aquellos que han sido injertados, aquellos que nada tienen que ver con la casa de Israel y han sido injertados en el olivo natural, a todos ustedes les deseamos Shabbat Shalom desde The Leon Spring, Florida. Amén. Que el Eterno bendiga a todos. Hoy vamos a traer un tema muy importante. Todos son importantes, pero muy importante. Voy a pedir antes que nada a todos ustedes que saquen sus cuadernos, hagan sus notas, por favor, porque solamente así podremos entender lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué digo entender? Es porque en mi persona, en lo personal, yo necesito escribir para ir memorizando lo que estoy escuchando. Voy a dar muchas citas bíblicas el día de hoy. Vamos a dar historia y vamos a explicar por qué hoy solamente el pueblo del Todopoderoso se escucha hablar acerca de los judíos, el pueblo como pueblo de Dios, y ya no se escucha hablar como Israel, pueblo de Dios. Porque hay un rompimiento, porque hay una dispersión. Porque en la Torah se nos menciona, en los profetas, se nos menciona casa de Israel y casa de Judá. Porque hay esa separación. Todo eso estaremos cubriendo hoy en este día, si el Todopoderoso nos lo permite. ¿Por qué las 10 tribus no existen? ¿Por qué solamente hay 2 en vez de 12? Todo eso estaremos cubriendo. La historia, y a través de los años estaremos explicando hoy en este día. Así que lo invitamos a que saque sus lapiceros, sus notas, haga sus notas para que vaya dando seguimiento juntamente con nosotros aquí en Palabra de Adonai y en su casita donde usted se encuentre. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Vamos a ponernos en comunicación con nuestro Padre Eterno, que en sí siempre tenemos que estar en comunicación con Él, en una conexión siempre en santidad. Padre Celestial, te damos gracias por este bonito Shabbat. Aleluya. Bendito eres tú, Dios Padre, Rey del universo, que me permites leer tu bendita Torah, explicar tu santa palabra, Padre Eterno. Bendito eres tú también, Padre Eterno, que das oportunidad a todos aquellos que quieren conocerte y quieren escucharte. Y aquella casa de Judá que ha sido dispersa, casa de Israel que ha sido dispersa, gentiles que han sido injertados en el olivo natural, regresarán al lugar de la promesa. Úsame, Padre Eterno, habla tú hoy en este día. Ayúdame a explicar las cosas con entendimiento, y aquellos que escuchan con entendimiento, que la escuchen, Padre Eterno, para que permanezca en sus corazones. Gracias te doy en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso. Vamos a dar unos toques de shofar, recordando que el shofar es cuerno de carnero, y esto se toca cada principio de mes, cada principio de fiesta. En el momento que se derrumbaron los muros en Jericó, y en la salida del pueblo de Israel llevaban siempre lo que en la escritura menciona mayoritariamente trompetas. No siempre se menciona de las trompetas de plata, sino la trompeta es el cuerno de carnero también. Así que lo tocaremos recordando que esto se tocaba en el pueblo de Israel en el momento que ellos andaban en el desierto y cuando entraron a la tierra prometida. Esta es la tocada de el shofar. Amén. Aleluya. Santo. Esto se tocaba y se tocará al final de los tiempos para que todos nosotros despertemos. La llamada que se menciona, la final trompeta: pueblo de Israel, despierta, levántate, sigue a tu Creador. Estaremos hablando hoy las 2 casas de Israel. ¿Qué pasó con las 2 casas de Israel? Estaremos explicando preguntas que usted se hace probablemente. ¿Qué son las 2 casas de Israel? ¿Cuál es la historia detrás de la división del reino? ¿Qué enseñaron los profetas hebreos acerca de la restauración de este reino? ¿Quiénes son las tribus perdidas de Israel?
en donde enseñó Yeshua acerca de estas dos casas. Pues entonces, usted si ha hecho estas preguntas o no sabe, acompáñenos hoy en este día, en este estudio, para que aprendamos juntamente ustedes y nosotros. Las dos casas de Israel es un tema que se relaciona con la identidad, es decir, con nuestra identidad en el Mesías, en el pacto que el Eterno estableció con su pueblo Israel. Identidad, el pacto que el Eterno estableció con su pueblo. Para entender en contexto acerca de la ruptura del reino de Israel en manos del rey Salomón, es necesario retroceder en el tiempo y ubicarnos cuando la nación de Israel está siendo guiada por Josué, tras la muerte de Moisés. El pueblo de Israel se encuentra de pie frente al río Jordán a punto de ingresar a la tierra prometida. Y antes de que ellos crucen, el Eterno realiza una advertencia profética sobre las maldiciones que recibirán por su desobediencia. Así que vemos nosotros la advertencia del Todopoderoso que dice a su pueblo, la Torá de Barim, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15 y 64. Vuelvo a repetir para que usted haga nota. Advertencia profética de Barim, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15 y 64. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 64. Y el Eterno te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. Usted se pregunta probablemente, usted está en un país donde antes su raza no pertenecía, eran otras personas quienes reinaban en esa tierra, en ese país, y ahora son diferentes personas. Usted puede ser una de estas personas que pertenecen a las 10 tribus de Israel. Por eso hoy se encuentra disperso en la dispersión. Además, recalca en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto de Adonai, que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb o monte Sinaí. Adicionalmente, con lo indicado en el monte Sinaí se les dice, si no guardan mis mandamientos, mis mitzvot, si no me siguen como yo les digo, van a ser dispersados por todas las 4 esquinas de la tierra. Se les va a olvidar quién soy yo. Por eso usted hoy se le hace raro cuando mencionan guardar el Shabbat, guardar las fiestas, guardar la Torah. Se le hace algo desconocido. Bueno, porque esto era parte del castigo si usted no obedecía la Torá del Todopoderoso. Se les va a olvidar el nombre. El nombre, hay un debate del Todopoderoso que nadie sabe en realidad su nombre. Hay un debate entre si es Yod-Heh-Vav-Heh Yahweh o Yod-Heh-Vav-Heh Jehová o Yahweh. Hay versiones, hay traductores que tratan de encontrar el nombre, pero el nombre, a causa de que se ha escondido en los tiempos del templo para que no se usara en vano, se perdió el nombre del Todopoderoso. E incluso, si nuestros padres lo conocieron algún tiempo a través de las generaciones, el nombre del Todopoderoso se ha perdido y hoy es curso de debate. Hoy se debate porque no se sabe en realidad el nombre del Todopoderoso. Entonces dice, se les va a olvidar mi nombre y servirán a dioses de madera y de piedra, que ni ustedes ni sus padres habían conocido. La promesa es dada a los israelitas que están frente a la tierra prometida y también a toda su descendencia. Cuando nosotros decimos a Israel, quiere decir que aquí está todo junto. Todo
las 12 tribus unidas, más aparte el pueblo que salió de Egipto, que no pertenecían a las tribus de Israel. Analizando el libro de Primera de Reyes, observamos cómo el reino de Israel es dividido para dar inicio al cumplimiento de la profecía dada como una advertencia de Deuteronomio capítulo 28, con el rey Salomón. Es importante recalcar que la nación de Israel, conformada por las 12 tribus, fueron gobernadas por 3 reyes: rey Saúl, rey David y rey Salomón. Durante el último mandato, el reinado fue dividido como consecuencia de la constante desobediencia de Salomón, que muchos de ustedes pues conocen un poquito de la historia del rey Salomón, y si no, les invito a que ustedes estudien Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que ahí se explica todas las cosas que Salomón hizo en contra del mandato como rey. Entonces, no obstante, Salomón invita a estas mujeres a Jerusalén y construye templos para que pudieran adorar a sus dioses. Cosas de que el Todopoderoso, cuando se dio el mandato a los reyes, se les dijo no traer ni unirse a las naciones paganas, no hacer trato con la gente de afuera para traer y unirla al pueblo del Todopoderoso. El reinado fue dividido como consecuencia de la constante desobediencia de Salomón, al mezclarse con razas paganas, con personas que no conocían al Todopoderoso. Y a consecuencia de eso vino un castigo y un rompimiento a la casa de Israel. El cumplimiento de la promesa dada a Israel. Anote, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31 al 33. Vuelvo a repetir. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31 al 33. Y dijo a Jeroboam, siervo de Salomón, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai tu Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él, Salomón, tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén. En el principio del versículo 32, cuando dice y él, menciono yo Salomón para que sepamos el contexto de quién se está hablando. No es que así lo diga su Biblia, pero ahí nada más menciona él. Entonces, versículo 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David su padre. En este punto de la historia que inicia la división del reino de Israel, precisamente en el momento en que Jeroboam toma las 10 tribus, lo que actualmente se distingue como el reino del norte de Israel, y Salomón se queda con el reino del sur de Israel, conocido hoy como el pueblo judío. Aleluya. Entonces, en el capítulo 11 de Primera de Reyes, en el capítulo 11 de Primera de Reyes, anteriormente vamos a ver de quién está hablando para que nosotros entendamos. Por eso pido a ustedes que hagan sus notitas y repasen ese libro y entendamos de qué se está hablando, a quién está diciendo. Primera de Reyes 11, 31, y vamos a regresar hasta el 29. Dice: aconteció pues en aquel tiempo que, siendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. Eso es para que nosotros sepamos de qué se está refiriendo Primera de Reyes 11, 31. A Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo.
y tomando a ellas la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y ya de allí para adelante lo que nosotros acabamos de leer. Él tomó una capa, se debate entre si sería una capa antigua o sería algún tipo de talid que se haya roto para hacer los 10 pedazos. Entonces, hoy conocemos solamente el pueblo judío. Ya las 10 tribus, aquí empieza la ruptura. Ya no entendemos de qué está hablando la escritura, porque hoy no lo conocemos como tal. El reino del sur estaba constituida. Escuche bien. El reino del sur estaba constituida por la tribu de Judá, una parte de la tribu de Leví y la tribu de Benjamín. Por eso Pablo, cuando habla en una de sus cartas, dice: yo también soy israelita. Él no dijo yo soy judío como de tribu de Judá, no. Yo también soy israelita de la tribu de Benjamín, porque él pertenecía a la tribu de Benjamín. Vamos a entender que Benjamín y Judá quedaron unidos, pero la tribu de Leví también hubo dispersión de ellos, se partió, se rompió. Parte de ellos quedaron con Judá, parte de ellos se fueron con Jeroboam hacia el reino del norte y el reino del sur. Al existir esta separación se originan las dos casas de Israel. La primera conformada por las 10 tribus del norte, llamada casa de Israel. Por eso en los profetas leemos a veces un mensaje explícito o específico a la casa de Judá. Habla a la casa de Judá y di. Otra vez vemos, habla a la casa de Israel y diles esto. Esto es por la cual en la palabra se lleva un mensaje a diferentes casas. Entonces, las 10 tribus del norte, llamada casa de Israel, y la segunda compuesta por las tribus del sur, denominada la casa de Judá. Vamos a recapitular para entrar poquito en la historia. La Torá es dada a Israel. En la Torá se dan las consecuencias y se da también la bendición de acuerdo a la forma de actuarse o conducirse del pueblo. La Torá es dada a Israel. ¿Qué es la Torá? Usted que no conoce, la Torá es el diario vivir de la persona, el manual. Cuando usted viene a ser parte del pueblo de Dios, es un manual, es una constitución como lo tienen todos los países. Después Israel entra a la tierra prometida guiados por Josué. Aquí hay un problema también entre el pueblo y el Todopoderoso. Cuando es guiada por Josué y llegan a la tierra prometida, hay un problema. Entre ese lapso de tiempo, las personas israelitas se desvían otra vez de la palabra. Entonces llega hasta el libro de los jueces y el pueblo se arrepiente. Libro de los jueces, Israel se arrepiente de sus pecados. Samuel levanta un rey para Israel, porque el pueblo demandaba un rey como las naciones. Y ese rey se llamaba Saúl. El reino debe cambiar de rey. Después de Saúl viene el rey David. Y por último, el reino es dividido en 2 reinos, que es Salomón, que es en el contexto que estamos hablando hoy en este día. En el libro de Bereshit, Génesis, menciona la promesa hecha por el Todopoderoso Abraham acerca de la descendencia que tendría, la cual iba a ser tan próspera como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Es la promesa que se le da a Abraham y también en las bendiciones que se le dan a los nietos de Jacob. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Leamos. Pero el Todopoderoso había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré, aquí está la promesa, y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, más adelante, Jacob, nieto de Abraham, bendice a sus nietos, a Manasés y a Efraín, hijos de José. Génesis capítulo 48, versículos 17 al 19. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí está hablando de los dos hijos de Efraín y de Manasés, al momento que reciben las bendiciones por parte del abuelo, que en este caso era de José, era Jacob. Había una bendición que se tenía que dar, y de acuerdo a la cultura se tenía que dar al primogénito la bendición y después al menor. Pero en este caso, siendo ya Jacob que no podía ver, pero aún así espiritualmente él podía ver lo que hacía. Porque aún cuando su hijo le dijo: no así, padre, estás haciendo las cosas mal, él dijo: no, estoy haciendo las cosas bien, porque él será mayor que el mayor, aún siendo el menor. Será más descendencia habrá de él, más naciones habrá en él que en su hermano mayor, haciendo él la voluntad del Todopoderoso. Aleluya. Jacob cruzó las manos y puso su mano derecha sobre el menor, que era Efraín. Por eso, las tribus, 10 tribus, en la escritura también vamos a verlo como que se le manda el mensaje a Efraín, refiriéndose a las 10 tribus. Dice: sobre el menor, que era Efraín, bendiciéndolo con la primogenitura, precisamente de la misma manera en que Jacob la había recibido de su padre Isaac. De este modo, Manasés fue bendecido con la imposición de la mano izquierda. Cuando José intentó corregirlo, su padre Jacob no quiso, diciéndole: lo sé, hijo mío, sé también, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, refiriéndose a Manasés. Pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones, o lo que se conoce en el pueblo hebreo como goyims, como gentiles. Será multitud de gentiles, de naciones. Algunas versiones bíblicas utilizan el término plenitud de los gentiles. En este caso, como lo vemos nosotros en la carta a los romanos, vemos que hay esta palabra de gentiles siendo injertados, y también en el libro de Revelaciones vemos también que ahí menciona naciones, gentiles, lenguas y tribus. Se está refiriendo a la misma palabra. En lugar de multitud de naciones, en el idioma hebreo el término es melo agoyim, que es referencia para los gentiles, goyim o un goy, que significa aquello que llena las naciones, que estará llenando las naciones. Es así como la bendición revela que sería tan numerosa que estaría en todas las naciones. Y es aquí también donde nos damos cuenta de algunas conexiones en la división de los reinos después del pecado cometido por el rey Salomón. Básicamente, para entender toda la profecía del Antiguo Testamento, o sea, de la Torá y los profetas, debemos conocer ciertos conceptos, como cuando los profetas están hablando a la casa de Israel y a la casa de Judá. Todo esto hay que tomarlo en cuenta porque se está refiriendo al mismo pueblo de Israel, pero en diferentes locaciones, con diferentes mensajes. ¿Qué pasó con las 10 tribus en el norte de Israel? Vamos a entrar en la historia. Las 10 tribus pecaron inmediatamente, después de que fueron divididos del resto de Israel, eligiendo como primer rey a Jeroboam, que era algo que ya estaba profetizado
porque recordando los textos anteriores, el profeta rompió el manto que traía, la capa, y dio las 10 pedazos a Jeroboam. Y como consecuencia de eso, pues él sería líder de estas 10 tribus. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 33. Vamos a ver cómo rápido así se dispersaron y empezaron a pecar. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Estamos refiriendo a Jeroboam, acuérdense el contexto. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Mes octavo 15, no tenemos ninguna fiesta en la Torah registrado, porque esto dice, él se lo había inventado de su propio corazón. Jeroboam enseña a las 10 tribus del norte a rendir culto en lugares elegidos por él, en vez de ir al templo de Jerusalén, en donde el Eterno había mandado a todo Israel subir 3 veces al año. Esta práctica es una realizada en nuestros días por los samaritanos, aún se realiza. Tiempo después del profeta Ahías manda a decir al rey del norte. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 15 y 16. El Eterno sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Todopoderoso. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Las 10 tribus son las que se conocen hoy dentro del folclore moderno como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Nosotros sabemos que para el Todopoderoso no hay una oveja que quede perdida, pero para nuestro entendimiento no sabemos en dónde se encuentran. Por eso, queridos hermanos, cuando una persona llega a usted, especialmente de la casa de Judá, y dice, tú no tienes que guardar Torah, tú eres un gentil, tienes que guardar las 7 leyes noágidas. No se puede mandar a una persona, porque no se conoce su descendencia, a celebrar las leyes noágidas, que son 7 mandamientos. Primeramente, porque no está en la Torah. Y segundo es porque no sabes tu descendencia, no sabes si eres casa de Israel. La Torah se dio para casa de Israel y será guardada por la casa de Israel. Nadie puede prohibirte no guardar Shabbat, no guardar las fiestas, porque ese es un mandato que aún los que salieron con Israel, que no pertenecían a la tribu de Israel, la Torah dice, y esta ley será para todos, para todos. Una ley será para el judío como para el extranjero que mora entre vosotros. Una ley para el israelita y también para el extranjero. Así que todo esto que te han dicho, que tú eres gentil, que tú no guardas los mandamientos, es una mentira y te saca del contexto bíblico. Porque el contexto bíblico es tú guardar los mandamientos por amor. Después que Yeshua vino, guardas los mandamientos por amor. Porque el Padre quiere que tú te mantengas santo en santidad.
Y guardando los mandamientos es como tú logras hacer todo eso y mostrarle a Todopoderoso que tú no lo quieres a Él simplemente porque, me voy a ir al infierno. No, tú lo quieres por amor de tu corazón. Tú guardas los mandamientos no porque te vas a ir al infierno. No, ¿qué tal si no hay infierno? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿No vas a amar a Dios? No, Él quiere que lo ames de corazón, que guardes los mandamientos de corazón porque quieres verle, porque quieres regresar con Él. Porque queremos mostrar fidelidad hacia Él. Amén. La fidelidad tuya tienes que mostrársela a Él guardando los mandamientos. Yeshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¡Aleluya! Cuando los asirios se llevaron cautivas las tribus de Israel, los colocaron en distintos lugares, de manera separada, no como lo habían hecho los egipcios, que entregaron la ciudad de Gosén a los israelitas, lugar en el cual pudieron cuidar su identidad. Una vez esparcidas las tribus por todo el imperio asirio, con el pasar de los años los hijos de los que fueron exiliados se casarían con los asirios, y así consecutivamente con las generaciones futuras. Posteriormente, en la tierra en donde se encontraba el reino del norte, los asirios trasladaron pueblos y naciones de otras culturas. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sefarboim, y las puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. El rey de Asiria mezcló a todos los israelitas como una táctica para poder conquistar e imponer la identidad del imperio asirio. Y actualmente, ¿dónde están todas estas personas pertenecientes a las tribus? La promesa fue dada a Abraham y a su simiente, la cual fue Isaac, Jacob, el cual tuvo 12 hijos, 12 tribus. ¿Qué pasó con la simiente de estas 12 tribus? ¿Dónde están? Si importa con quién ellos se hayan casado y tenido hijas o hijos, la semilla es la misma. Por ejemplo, José, él se casó con una egipcia. En el libro de Génesis, él se casó con una egipcia de nombre Asenat. Sus hijos Manasés y Efraín son parte de la simiente de Israel, aunque venían de linaje por la mujer de una nación pagana. Para comprender mayormente este tema, se puede explicar a través del ámbito agrícola. Si hipotéticamente sembramos una semilla en la tierra de Israel y otra en la tierra de otro país, ¿qué es lo que vamos a cosechar en cada tierra? La respuesta es clara. Crecerán dos plantas que luego darán el fruto que tiene que dar en tierra distinta. En este caso, la tierra representa el vientre de la mujer y la semilla siempre se va a hacer la misma. ¿Por qué? Porque aunque se siembre en Estados Unidos, se siembre en México, en cualquier otro país, va a dar el fruto que pertenece. Va a dar lo que tiene que dar. Depende el nombre o a quien se haya sembrado. Todas estas cosas son como ejemplo, porque aún nosotros que venimos de países lejos, al otro lado del oriente, en el occidente, y no conocemos, no sabemos de qué descendencia somos, sabemos que nuestros antepasados no pertenecían a todos estos lugares donde estamos nosotros, sino que eran gobernados por diferentes personajes. ¿De dónde éramos? No lo sabemos. ¿De dónde eran los que estaban ahí? Tampoco lo sabemos. Si en el tiempo de Yeshua el Mesías, hace 2000 años, ya se habían la casa de Israel mezclado con todas las naciones, ya no se sabía quién era quién. ¿Se imagina usted después de 2000 años que Yeshua vino? Menos se sabrá quién pertenece a estas 10 tribus. Pero siempre el fruto, el hambre de conocer al Todopoderoso, el hambre de conocer la Torah, de conocer la Escritura, de leerla, de ser fiel, te seguirá a ti a donde quiera que vayas. Porque en tu corazón
está sembrada la semilla y dará fruto tarde que temprano, a como tiene que ser y pertenece dar a todo israelita. Dar el ejemplo y mostrar que tú perteneces a esas 10 tribus perdidas. Hay un dicho que vamos a compartir que dicen los judíos cuando se trata de este tema. En el libro del Kedushin, perteneciente a Talmud, si mal no recuerdo, 68b, dice: los rabinos ortodoxos dicen, la ley judía del vientre se debe mantener, porque gracias a ellos los judíos y las judías nacen con un alma distinta. El alma que tienen todos los otros seres humanos, ya que solo el vientre de una madre judía puede transmitir un elemento diferenciador. Puede transmitir algo diferente que de características especiales al alma de un judío. Ese elemento diferenciador no lo tiene una madre no judía. Aunque el padre de su hijo, o sea, un hombre judío, por lo tanto, si se aceptan como judíos, a sus hijos se pasarían a integrar al pueblo judío, así como lo hizo Ruth la Moabita. Personas que tendrían almas son caracterizadas distintas a las almas judías, primeramente porque el pueblo de Israel y el pueblo egipcio, su pensar era diferente a lo que pensaban nuestros antepasados de Israel. No obstante, de acuerdo con las escrituras, la descendencia, la simiente, la semilla, procede del Padre. A pesar de que nosotros somos la simiente y nos hayamos asimilado, el Eterno tiene un plan y nos va a llamar de regreso. Bendito sea su nombre. Según las escrituras, la casa del norte cayó bajo un imperio asirio y la casa del sur se mantuvo en la tierra de Israel aproximadamente 180 años después de la cautividad de la casa de Israel en norte a Asiria. Posteriormente, la casa de Judá, o sea, casa del sur, caería bajo el imperio babilónico en el año 586, antes de la era común, como consecuencia del pecado de no dejar descansar la tierra ordenada por el Todopoderoso. Eso lo encuentra usted en la historia, o en el historiador Fabio Josefo, o en la misma Biblia, cuando se compra una Biblia de estudio. En la puntuación de abajo tiene la razón por qué sucedieron las cosas, en qué año más o menos, y puede usted ir siguiendo la historia. Levítico capítulo 25, versículo 1 al 5. El Eterno le dijo a Moisés en el monte Sinaí: diles a los israelitas que cuando entren en la tierra que yo les voy a dar, la tierra cada 7 años debe descansar todo un año en honor al Todopoderoso. Durante 6 años pueden sembrar sus campos, podar sus viñedos y recolectar los frutos. Pero el 7º año será un tiempo de completo descanso, un Shabbat en pocas palabras. Descanso para la tierra en honor al Todopoderoso. Ustedes no deben sembrar los campos, podar las viñas, cosechar lo que crezca por sí solo, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar. Este será un año de completo descanso para la tierra. Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 20 y 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Todopoderoso por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Estamos leyendo esto que fue la desobediencia. Estamos explicando por qué la desobediencia de cada casa. Jeremías 29, 10. Porque así dijo el Todopoderoso: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volveros a este lugar.
La mayor parte del libro de Jeremías habla acerca del exilio de la casa de Judá sur por medio del rey Nabucodonosor. El exilio duró solo 70 años. Enseguida, la casa de Judá sur regresa a su territorio en Israel de la mano de Zorobabel, junto con Esdras y Nehemías. ¿Cuál fue el decreto de Ciro, el rey de esa nación? Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Estamos leyendo ya el regreso y el momento en que ya estaba reviviendo la buena palabra en el corazón aún del propio rey. Esdras 1, versículo 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Todopoderoso por boca de Jeremías, despertó Adonai el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Todopoderoso, el Elohim de los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Todopoderoso, Elohim de Israel, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. La casa del norte de Israel, tomada por el imperio asirio, fue dispersada y mezclada con otras naciones en comparación de la casa de Judá. Otras naciones y pueblos, perdiendo su identidad, así como también los mandamientos del Todopoderoso que fueron dados como una sola nación. De este modo se cumplió la profecía que en tiempos antiguos Moisés escribió en la Torá, la cual indica que serían dispersos por las 4 esquinas de la tierra, de acuerdo al libro de Devarim, capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28. La casa de Judá sur fue cautivada por el imperio babilónico, permaneciendo unidos por un tiempo, logrando regresar a la tierra de Jerusalén como un grupo consolidado, para ejercer un mayor control y autoridad sobre los mandamientos de la Torá, que fueron entregados como una sola nación en un tiempo pasado, o sea, al pueblo judío, al pueblo de casa de Judá, que se mantuvo siempre unido. Un aspecto importante en cuanto al exilio de los dos reinos es que ambos quebrantaron los mandamientos de la Torá de la misma manera. Sin embargo, hubo ciertos momentos claves que el pueblo desobedeció, que provocaron al Todopoderoso, y por lo tanto fueron divididos o dispersos, es decir, como popularmente conocemos, algo que derramó lo que estaba en el vaso, para que ellos fueran castigados. Las escrituras nos dicen que el reino del sur, casa de Judá, fue enviado a Babilonia por 70 años, debido a que por 490 años no guardaron el año Shemitah, o sea, el año de reposo, el séptimo día, año sabático, de acuerdo al libro que leímos de Levítico capítulo 25. Los 70 años de exilio fueron el motivo de la desobediencia de cada año, en el cual no cumplieron con el descanso de la tierra en Israel, en Jerusalén. Cuando nosotros vemos y hacemos la matemática para ver qué cosa fue lo que sucedió y por qué se fueron un tiempo al exilio, tenemos 490 más 7 los pone igual a 70 años por no guardar el año de reposo, el año sabático. En el reino del norte fue cautivo por Asiria en el año 722 antes de la era común. Algún tiempo después, el reino del sur fue llevado a la cautividad por Babilonia en el año 586 antes de la era común. La diferencia es de 146 años entre un evento y otro, lo que significaría que ambas casas no cumplieron con el mandamiento del descanso anual de la tierra. En este sentido, este pecado no fue exclusivo de Judá y ellos tuvieron que
pagar 40 años de exilio fuera de la tierra de Israel. En representación de las dos casas como una sola nación, como el pueblo de Israel, el Eterno no ve divisiones sino una congregación unida. Él mira las 12 tribus juntas. ¿Por qué? Porque fueron las que Él escogió desde un principio. Pero a cada casa le dio su castigo según Él tenía para ellos, de acuerdo a los rompimientos de los mandamientos. En nuestro entendimiento creemos que únicamente el reino de Judá cumplió. Y decimos cumplió porque vemos que ellos siempre mantuvieron la Torá. Ellos siempre se mantuvieron juntos. Siempre se mantuvieron con las fiestas. Aún aunque hubieran pasado por lo que pasaron hace 70 años, que fueron llevados y muchos de ellos murieron. Aún vemos muchos judíos que no perdieron esa identidad. Y gracias a eso, nosotros estamos regresando para atrás a nuestras raíces, a las raíces hebreas bíblicas de los tiempos antepasados. Así que ellos también tuvieron su ruptura a causa de la desobediencia. Pero en realidad fueron ambas casas, las dos, quebrantaron la Torá. La desobediencia de Israel se repite. Como se mencionó anteriormente, Jeroboam queda a cargo de las 10 tribus del norte de Israel, llevando a cabo un brillante plan para mantener estas tribus lejos de las tribus del sur, creando fiestas que a la postre las sustituirían las fiestas del Todopoderoso o los tiempos señalados por el Padre, para que el pueblo no descendiera a Jerusalén como se determinó en la Torá. Recordemos que todos los israelitas, como una sola nación, debían adorar al Todopoderoso, no a los dioses paganos que Jeroboam les introdujo con excusa para que no fueran lejos a adorar. Él había establecido en el libro de Levítico capítulo 23, las cuales se festejaban en tiempos determinados. La Torá especifica, establece que los varones debían ascender a Jerusalén a celebrar 3 de las 7 fiestas, mandato. No es que ellos tenían que pasarse todo el tiempo en el templo, sino que 3 fiestas era el mandato, tenían que compadecer. Éxodo 23, versículo 14 al 17. Dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, que yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, primer mes, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai el Señor. Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Todopoderoso, tu Elohim, tu Dios, en el lugar que Él escogiere. Y eso fue en el templo. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Todopoderoso, tu Elohim, te hubiere dado. Entonces, 3 fiestas. Fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pesaj, se tenía que presentar. ¿Por qué? Porque el cordero tenía que ser inspeccionado. Y tenía que ser inspeccionado por personas específicas. 3 veces al año. Segunda fiesta. Tenemos nosotros la fiesta de las semanas. ¿Qué es la fiesta de las semanas? La fiesta de las semanas se pertenece a la fiesta de Shavuot, la fiesta que conocemos por Pentecostés. Y después tenemos la fiesta que es la fiesta de las cabañas, o lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos,
que también tenían que presentarse. Jeroboam hizo lo contrario a lo dispuesto por el Todopoderoso. Edifica becerros de oro en lugares no establecidos para brindarles adoración, promoviendo la idolatría a ídolos y desobedeciendo los mandamientos para el lugar designado, como lo hicieron sus ancestros en el tiempo de Moisés, en el momento que fueron entregadas las tablas. El pueblo de Israel, junto con Aarón, levantó un becerro de oro diciendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, versículo 4. Se puede observar el mismo patrón repetido, relacionado con las prácticas de idolatría y desobediencia que llevaron al pueblo a pecar y a olvidarse de su identidad. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Además, el Eterno en el monte Sinaí les indica: y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El Eterno separa tiempos específicos para que los israelitas como pueblo y Él como su Creador pudieran celebrar juntos. De la misma forma que en los tiempos de Jeroboam actualmente se introducen prácticas paganas con la celebración de cosas que no están puestas en la Torá, cosas que no fueron ordenadas por el Todopoderoso, y cosas que han hecho los paganos se han asimilado y adaptado por las religiones para celebrarse de igual manera, viendo el mismo patrón y así cumpliendo la palabra profética o la palabra que dijo el rey Salomón: nada hay nuevo debajo del sol. Debemos celebrar solamente los tiempos señalados por el Todopoderoso. La profecía nos cuenta que será en los últimos días cuando aquellos perdidos de la casa de Israel, casa del sur, que se encuentran en las naciones, volverán al Todopoderoso con todo su corazón y todas sus fuerzas, y buscarán las sendas antiguas. Por eso es importante este movimiento de las raíces hebreas, porque se introduce lo que se había perdido: la Torá, el Shabbat, las fiestas y el nombre del Todopoderoso. Buscarán las sendas antiguas. Hasta que esto no suceda de forma individual o cada persona o a nivel de cada nación, no habrá un cambio. El profeta Oseas menciona muchos detalles referentes a la casa de Israel, que son el reino del norte, casa de Israel, el reino del sur, casa de Judá. Oseas menciona sobre los juicios, pero al mismo tiempo relata acerca de la esperanza hacia ambas casas, hacia los dos reinos. La esperanza es lo último que se pierde, dice el dicho. En relación con la separación de las dos casas de Israel, es sumamente importante saber que el Eterno le entregó carta de divorcio al reino del norte, o sea, a la casa de Israel. Esto lo encontramos nosotros, Jeremías capítulo 3, versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Se podrían volver a casar? Esta es la pregunta. No. ¿Cuál es el inconveniente? La resolución de este divorcio conlleva un gran problema, debido a que existe un mandamiento en la Torá que dice, vamos a ver qué dice el libro de Devarim, de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último
y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Todopoderoso. Y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. Por medio del profeta Jeremías, el Eterno hace una declaración que para esa época era incomprensible, ya que volverse a casar con la mujer despedida no era posible, porque la Torá lo había mandado de esa forma. Jeremías capítulo 3 versículo 1 dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada, o sea, profanada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Todopoderoso. Aleluya. El Eterno se separa de su pueblo dándole una carta de divorcio y al mismo tiempo declara que debe volver a él, lo cual se podría interpretar con una contradicción de acuerdo con el mandamiento dado por su propia palabra en la Torá. Ahora, en la antigüedad, por eso a el judío se le hace difícil entender de que después de que las 10 tribus fueron despedidas, se les dio carta de divorcio, podrán regresar para atrás. Por eso hay veces de que no se le tiene importancia al gentil que guarde la Torá, porque ¿de qué le servirá? Pero la clave está en creer en el Mesías. Amén. Porque siempre el Padre da un mandamiento, pero también Él siempre ha tenido la forma, la misericordia de su pueblo para tomarlo para atrás, para rescatarlo. Pero estas palabras no las entendían en aquellos tiempos y aún ellos hoy no las entienden. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12. Vaya conmigo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo podría ser esto posible? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de el Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12 nos aclara un poquito más. A esto se les reveló que no era para sí mismos, ¿cuál? La gracia, lo que había para nosotros. Por eso dice muchas veces en la Escritura, un mejor pacto, una mejor oportunidad, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado las buenas nuevas por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12. El apóstol Pablo, con una claridad en las Escrituras, revela y remedia este misterio del cual no se entendía anteriormente. Romanos capítulo 7 versículo 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la Torá al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la Torá del marido. Así que, versículo 3, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley o instrucción, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, hay tal misterio, habéis muerto a la instrucción mediante el cuerpo del Mashiach, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim en Yeshua. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 4. Pablo indica que aquella esposa que fue despedida por su pecado de adulterio se debe unir a aquel que resucitó de los muertos, a Yeshua, nuestro Mesías. Y así es como podremos regresar al pacto con nuestro Señor, al pacto con el Mesías. El profeta Oseas fue enviado a hablarle al reino del norte de Israel, casa de Israel, el cual se encontraba viendo en el pecado de idolatría y no subía a Jerusalén a celebrar las fiestas comandadas por el Todopoderoso. La vida de Oseas fue muy difícil por diversas situaciones. Una de ellas es que el Eterno le pide tomar como mujer a una prostituta y tener un hijo que se debía llamar Jezreel. Oseas 1, versículos 2 a 4. El principio de la palabra del Todopoderoso por medio de Oseas dijo Adonai a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Todopoderoso. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo, y le dijo el Todopoderoso: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En hebreo el nombre es Jezreel, muy parecido al nombre de la nación de Israel, Yisrael, con una ligera diferencia en sus letras. Jezreel significa Elohim, Dios va a esparcir. La palabra para esparcir semillas proviene de la raíz sera, que significa semilla. De este modo se observa que el nombre no tiene directamente una connotación negativa por esta razón. Es muy importante entender el plan del Eterno. El Todopoderoso no va únicamente a esparcir para castigar, sino que Él va a plantar en el final de los tiempos en lo que se podría definir como propagación. Porque usted ama la palabra, ama al Todopoderoso, pero está en un lugar donde hay muchos paganos. Gracias. Es porque también el Todopoderoso tiene un plan para usted y para Él mismo. Usted está en medio de una nación pagana, pero usted es la buena semilla. Usted es puesta ahí para que dé fruto y para que más personas den fruto juntamente con usted, como imitando las buenas acciones. El primer nombre de los hijos de Jezreel, haré cesar el reino de la casa de Israel, Oseas 1:4. Tiempo después Gomer concibe nuevamente, dado a luz a una hija, la cual el Eterno le indica a Oseas que se debe de llamar Ruama. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Todas estas cosas las conocen los hermanos de casa de Judá. Por eso hay una separación y un rechazo a aquellos que empiezan a leer la Torá, empiezan a guardar Shabbat y les da un celo. De hecho, en el Nuevo Testamento está escrito que los causaría ellos a celo, para ver si así se arrepienten. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. El nombre del segundo hijo es Ruama, que significa no tendré compasión, porque él no tendrá compasión por su pueblo. Oseas tuvo un tercer hijo con la prostituta, y su nombre fue Loamí. Después de haber destetado a Ruama, concibió y dio a luz a un hijo, y dijo Elohim: ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Oseas 1:8 y 9.
El nombre del tercer hijo es Lo-ammi, que significa no es mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, dice la palabra. Ya que Israel continuaba pecando y no seguía al Todopoderoso, ni iban a Jerusalén para las fiestas. De esa manera, el Eterno manifiesta: ni yo seré vuestro Elohim. Es en este justo momento que el Eterno les dice a los israelitas que iban a ser esparcidos. Ya no serían más su pueblo, ni siquiera recordarían su identidad, y en un par de generaciones iban a estar perdidos entre las naciones. El Eterno cumple su promesa. En el mismo libro de Oseas, unos versículos más adelante, el Eterno continuaba su promesa de una descendencia numerosa para Israel. Oseas 1, 10 y 11. Con todo, dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. No se puede medir ni contar. Y en lugar en donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Bendito es su nombre. Y se congregarán los hijos de Judá, de Israel, y nombrarán un solo jefe, un solo Elohim. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. A pesar de la dispersión y de perder su identidad, al ser asimilados de entre las naciones, seguirán siendo Israel. Solo que ellos no lo sabrían, así como usted lo sabe, pero usted también es casa de Israel. El Eterno anuncia como algún momento en el futuro ambas casas regresarían a formar una sola congregación. ¿Y cómo se va a lograr todo esto? Reconociendo a Elohim, guardando la Torah, las fiestas y el Shabbat. Vivir en santidad para que todos sean una misma congregación. Se debe recordar que Yehudá, la casa de Judá, nunca perdió su identidad, aunque estuvo cautivo en Babilonia. Contrariamente, sucedió que la casa de Israel, que sí perdió su identidad, y como estaba profetizado. Oseas 3, 4 y 5. Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Adonai su Elohim, y a David su rey, y temerán a Adonai y a su bondad el fin de los días. En el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, si se analizan las cartas de Pablo, las cuales se creen en la religión tradicional, que fueron exclusivamente escritos para una audiencia, una audiencia que cree en Yeshua a su forma, logramos obtener una gran revelación al leer en el contexto de Romanos capítulo 9. Para esto, vamos a Romanos capítulo 9, versículo 22 al 26. ¿Qué dice la Escritura? Y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los Yehudim, los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío a aquel que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Estas palabras claramente nos da a entender a nosotros, si la leemos cuidadosamente, de que nosotros que hemos sido llamados somos parte de esta descendencia. Porque en el mismo lugar que se le dijo: no serás pueblo mío, se esparció
también se les será llamado pueblo mío. Después. Y esta era la pregunta de los profetas, pero ¿cómo acontecerán todas estas cosas? ¿Cómo pasará esto? El apóstol Pablo, cuando está hablando de los gentiles, inmediatamente dice, como también en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. O sea, refiriéndose a Israel. Por eso, recordemos que Yeshua dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque a través de él es la única forma de que el pueblo esparcido regrese a casa y se cumpla así la palabra del Todopoderoso. Amén. Ahora, la pregunta sería, ¿quién le estaba diciendo Oseas estas palabras? Porque no lo dice claramente. La respuesta es clara: a toda la casa de Israel, a la que se había despedido. Pablo está citando directamente a Oseas 1:10, como si estuviese hablando al pueblo de la casa de Israel que fue asimilado entre las naciones. De acuerdo con las escrituras, ahora comprendemos que no importa quién proviene de sangre israelita, ya que eso no es el trasfondo bíblico. El punto fundamental es que el Eterno ha esparcido a su pueblo para plantar semillas. Se unió al pueblo de Israel, la casa de Israel, entre las naciones para que trajeran más cosecha, más pueblo con ellos. Por eso Yeshua dice, ir y predicar este evangelio a todas las naciones, las cuales han germinado a partir de las descendencias originales de la tribu de Israel, con la intención de que cuando el Todopoderoso los llame de regreso, sean muchísimos más los que acudan, los que regresen, en comparación de los que originalmente fueron esparcidos. Recordemos que fue un solo pueblo, una sola nación. ¿Y qué dice la Escritura? Recogerán de los cuatro ángulos de la tierra, o sea, de todas las naciones. Una nación, aunque está perdida, está dando fruto, está haciendo un trabajo para el propósito del Todopoderoso. Y en la cosecha regresarán todos ellos con mucho más pueblo para Elohim. El Eterno estará dando cumplimiento a su promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que su descendencia iba a ser tan extensa como las estrellas, tan extensa como la arena del mar. Como vemos una y otra vez, somos testigos de que el Todopoderoso tiene cuidado de su pueblo, pese a olvidar y perder nuestra identidad, ya que nosotros fuimos los que nos rebelamos contra él y quebrantamos su Torah, de acuerdo a lo que leíamos en Primera de Reyes. Recordemos las palabras del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 6, versículo 16 al 19. Así ha dicho Adonai: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué nos dijo el Mesías? Aleluya. Él es nuestro reposo. Sí, Señor. ¿Ok? Él es nuestro reposo. Nuestra alma ahora ya reposa. ¿Por qué? Porque confiamos en su palabra, en su promesa. Confiamos en que Él murió y resucitó. Y Él es ahora nuestro reposo. Nuestra alma ya no vaga, ya no anda abundante, ya no anda en todo lugar sin saber cuál será nuestro fin. Ahora descansamos en esa promesa. Amén. En Yeshua, nuestro Mesías. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido del shofar, de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah. Escuche bien que hay castigo. Hay castigo para aquellos que aborrecen la ley que se conoce como la ley judía. No,
La ley es del Todopoderoso. Hay castigo para aquellos que aborrecen la Torah. Porque si nosotros leemos la carta, si nosotros leemos los salmos, dice que aún la oración del que rechaza la Torah es abominable delante de los ojos del Todopoderoso. Eso lo dice los salmos. Así que Él quiere que nosotros regresemos, Jeremías, a la profecía. Busquemos las sendas antiguas. ¿Y cuáles son esas? Las que nuestros padres dejaron, las sendas antiguas, y ver cuál es el camino correcto. ¿Qué cosa fue eso? Se apartaron de la Torah. Busquemos la Torah, busquemos el camino. ¿Cómo vas a buscar el camino correcto? Describido en la Torah para que tú puedas caminar correctamente. Bendito es el nombre del Todopoderoso, que tiene misericordia de nosotros y empieza a llamar a su pueblo. Por la desobediencia hemos y caímos en desobediencia de los mandamientos del Eterno, que no nos importó, dejándolos, o sea, nuestros padres, dándole la espalda al Todopoderoso, pero Él es fiel a su palabra. ¿Cuál palabra? La Torah. Siempre que dice su palabra, la Torah. Devarim, Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 5. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, aquí está la clave de todas las cosas, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Adonai Elohim, y te convirtieres a Adonai tu Elohim, y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Qué te mandó? Los mandamientos, obedecer, no ser idólatra. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Todopoderoso tu Elohim, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver el Eterno tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Oiga la promesa que hay aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 5. Moisés toma estas palabras y se las expresa al pueblo de Israel justo antes de entrar en la tierra prometida, profetizando todo lo que iba a ocurrir con un total y discernimiento del plan de redención. Es importante resaltar que esta profecía no ha sido cumplida en su totalidad, porque vemos más personas arrepintiéndose y vemos a unos esparcidos en todas las naciones. Así que no ha sido cumplida en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay más trabajos por hacer. Y más de eso, en forma parcial se ha cumplido, porque vemos nosotros en la representación del Estado de Israel y en nuestros hermanos de la casa de Judá que han podido regresar, muchos de ellos, aunque parte en Nueva York y en esos lugares cerca están en contra del sionismo y rechazan que muchos ya hayan regresado y rechazan su forma de conducirse, reprendiéndoles y reprobando su forma de vivir, porque ellos esperan el regreso de nuestro Mesías. Aunque ellos, sabemos su situación, pero ellos esperan a el Mesías que los llame desde Israel para que se cumpla así la profecía. Pero parcialmente el Estado de Israel está hecho y muchos de ellos han regresado momentáneamente, o sea, en estos tiempos. Y nuestros hermanos de casa de Judá han podido regresar a Israel, aún siendo el medio que haya sido, ya sea expulsando de naciones, ya sea porque es mi tierra,
pero se está cumpliendo poco a poco la palabra dada por los profetas y la profecía o la promesa dada por el Todopoderoso. Los hermanos de casa de Judá siguen regresando a la tierra, tal y como lo profetizó Moisés. Sin embargo, aún está ausente en la casa del norte. O sea, nosotros aún estamos fuera de Israel, que es la plenitud de los gentiles, la parte de Efraín, obviamente parte de las 12 tribus, la semilla de Israel mezclada con las naciones, regresando a la tierra de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 11 y 12, 25 y 27. Dijo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Tenemos que entender esto para no decir, todos ellos se perdieron, no, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Isaías capítulo 59, versículo 20. Regresamos a Romanos versículo 27 del mismo capítulo. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Les invito también a leer Jeremías capítulo 31, versículo 36 y 34, que es la concordancia. Podríamos pensar que el cumplimiento de la plenitud de los gentiles se dará cuando el Mesías Yeshua regrese. Pero mientras tanto, el buen pastor está despertando y recogiendo a sus ovejas perdidas en el plano espiritual. Por otra parte, los hermanos de la casa de Judá han guardado el tesoro que representa la Torá. En el caso de quienes recientemente hemos abrazado la Torá dada por el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, hay algo dentro de nuestros corazones que nos lleva de vuelta a amar sus mandamientos, a amar su palabra, lo cual se puede únicamente explicar a través de las profecías que nos llevan de vuelta a tener ese anhelo de querer regresar a tierra, a Israel. No olvidemos que Israel, al salir de Egipto, termina siendo una nación mezclada de hebreos junto con muchas otras personas de diferentes naciones. Éxodo 12, versículos 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Versículo 38. También subió con ellos grande multitud mixta de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. El Eterno da una indicación acerca de la multitud que salió con Israel. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Ellos no eran israelitas, no eran hebreos, no eran judíos, no eran casa de Israel, nada de eso. Pero veamos qué instrucciones da el Todopoderoso. Veamos si coincide con el decreto rabínico o no. Éxodo capítulo 12, versículo 49. La misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Adonai a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Aquellos que eran extranjeros entre los israelitas a salir de Egipto, que decidieron obedecer al Todopoderoso y guardar sus mandamientos, sería uno con Israel. Se considerarían como nativos de Israel. Una situación similar es cuando Dios pide a Abraham salir de la tierra de Ur de los caldeos. Génesis capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Nótese que no son parte de la familia de Abraham.
sino que es personas que lo siguieron, que fueron con él. Y las personas que habían adquirido en Harán, o sea, los trabajadores de él, empleados, esclavos, o nómbrele usted como lo conozca bíblicamente. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham sale hacia una tierra que no conocía con los miembros de su casa, y muchas otras personas a las cuales él les inculca la fe en el único Creador. Adonai hace un pacto de circuncisión. Génesis 17, 9, 11. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El nacido en casa, escuche bien, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por el pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Nótese que las personas que Abraham tenía, pues ya iban a ser parte de su pueblo. Estaban bajo su responsabilidad, su mandato, y ahora bajo la promesa también, o bajo la bendición de ser parte del pueblo. Siempre que tú te unías al pueblo de Israel, tenían las mismas leyes, porque eso es lo que se registra desde la Torá y los profetas. Ya lo demás viene siendo algo nuevo. Indirectamente, todas estas personas quedan dentro del pacto, ya que ellos no habían sido elegidos de forma directa. Pero gracias al mérito de Abraham, entran en pacto con el Todopoderoso, produciendo una multitud mixta, al igual que sucedió en el monte Sinaí. Al final de los días ocurrirá lo mismo. La simiente de Israel no vendrá sola, también vendrán muchos de los gentiles que fueron injertados para formar un único pueblo, el pueblo de Israel. El Eterno hará volver de la cautividad y establece un pacto renovado. Jeremías 33, versículos 6 y 9. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Jeremías 32, versículos 37 y 38. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras, las cuales los eché con mi furor, promesa para nosotros, y con mi enojo, indignación grande. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim, por Dios. Jeremías 31 y 34. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nótese que ya es con las dos casas. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Todopoderoso. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Todopoderoso, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El reino de Judá e Israel
y los 2 palos de acuerdo a la profecía. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 y 24. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá, o sea, para los judíos, y para los hijos de Israel, sus compañeros, o sea, los dispersos, nosotros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho el Eterno, el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribirás estarán en tu mano delante de sus ojos, y le dirás: así ha dicho Adonai el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios, por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Ezequiel 37, 15 y 24. Nótese que al mismo Yeshua que esperamos nosotros es a quien el Todopoderoso pondrá por rey para las 2 casas, para que Él sea nuestro guía. Otra profecía profética que hay para Israel la encontramos en Ezequiel 37, 11 al 14. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traerá a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Adonai, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Adonai, hablé, y lo hice. Así dice el Todopoderoso. El profeta Ezequiel debe hablarles a los huesos secos que se encuentran en el valle para que retomen vida, representando la casa de Israel que se apartó del pacto del Todopoderoso. Cuando todo esto ocurra, David, el siervo del Todopoderoso, volverá a ser otra vez rey, como una representación del Mesías, y el Eterno va a ser nuestro Elohim, nuestro Dios. Y Adonai hará un nuevo pacto, o un pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es ahí que se mostrará la distinción entre ambos. Yeshua utilizó una bellísima representación de las 2 casas de Israel en la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo que hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Lucas capítulo 15, versículo 1 a 15. En esta parábola, Yeshua, el hijo menor, representa la casa de Israel, el cual se mezcló entre las naciones viviendo en impureza.
Y sigue diciendo la parábola. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Estando en condición de pecado, de hambre, en completa vulnerabilidad y tan lejos de su padre, algo cambia en su corazón y reconoce que hizo algo completamente injusto y carente de sentido, por lo que se decide volver, recordando la promesa de Deuteronomio capítulo 30. Sigue diciendo la parábola. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El arrepentimiento mueve la misericordia, queridos hermanos. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Recuerde el pasaje de los huesos secos. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La casa de Israel es el hijo pródigo que se fue y estaba perdido y casi muerto, pero luego revive como aquellos huesos secos, reconociendo su pecado, y en arrepentimiento busca reconciliarse o reencontrarse nuevamente con su padre. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El hermano mayor es la casa de Judá, los judíos, el cual siempre ha permanecido con su padre, pero reclama, ya que considera que no está recibiendo nada por su fidelidad. Sin embargo, se le dice: todas mis cosas son tuyas. En una ocasión hicieron una entrevista a un judío, y a mí me tocó escuchar y decir: nosotros no necesitamos a nadie que muera por nosotros. Nosotros siempre hemos estado en obediencia. Hemos guardado la Torá y nos mantenemos nosotros como pueblo judío sin perder nuestras raíces y sin mezclarnos con las otras naciones. Y él decía: ellos, o sea, las naciones, los cristianos, necesitan a un Cristo que los salve. Nosotros hemos siempre sido fieles a la palabra y hemos guardado la Torá desde que se nos dio hasta el momento de hoy. Y esto me trae recuerdo a la entrevista de este señor. El padre se agrada de ver que su hijo, que se encontraba perdido, estaba siendo recibido con gran regocijo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 7. El profeta Isaías revela cómo Judá e Israel no tendrán más envidia el uno del otro en los tiempos del reino del Mesías. Isaías 11, versículo 11 a 13. Asimismo acontecerá en aquel tiempo
que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Shinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, casa de Israel, y los enemigos de Judá, casa de Judá, serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá más a Efraín. Aleluya. Judá es el hijo que estuvo siempre con el padre y aflige a Efraín por ser el hijo que se fue y vivió en pecado a su vez. Efraín es la representación de aquellas personas que han estado alejadas del padre y que llegan a tener envidia de su hermano mayor. Por ejemplo, hay personas que Efraín que se vuelven a la Torá, pero tienen envidia del pueblo judío porque piensan que ellos han sido los elegidos. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro Mesías. El Mesías nos dice, Yeshua en ciertas ocasiones se dirigía hacia sus seguidores y se topaba con diferentes personas que interactuaban con él, como es el caso de la mujer cananea. Mateo 15, versículo 22 al 24. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer que se encontraba en la búsqueda de una sanidad para su hija, pero Yeshua hace la indicación de que él ha sido enviado únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A pesar de que esta mujer recibe su sanidad por la fe que ella había demostrado a Yeshua, es claro en su mensaje y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Haciendo referencia a todo lo que el Tanaj, Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, venía señalando acerca del relato de las casas de Israel, la casa del norte y la casa del sur. La restauración de Israel en Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, a los que fueron injertados, que ha acontecido a los Israel judíos endurecimiento en parte para que haya entrado, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por esta razón es que los judíos no pueden reconocer a Yeshua como el Mesías, sino hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el Melo Haoyim, Efraín, la casa de Israel que fue esparcida entre las naciones, hasta que el Padre la recoja. La misión por la cual Yeshua vino podrá ser vista por el pueblo judío colectivamente. En la versión de la Biblia del Oso nos dice, en Romanos 11, 25, que la ceguedad en parte de los judíos se le quitará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Juan 13, versículo 35, y con eso terminamos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y eso es lo que ha faltado entre las dos casas, porque el que es gentil quiere guardar la Torá, quiere vestirse como judío y quiere ser parte de los judíos. El judío no quiere que el gentil sea parte del judaísmo, y si es parte del judaísmo no se le tiene como mayor pieza, sino que hay ciertos reglamentos y mandatos que él tiene que guardar, que son las 7 leyes noágidas. Apartarse de toda idolatría, no matar, de fornicar, de sangre y de todas esas situaciones. Ellos son las reglas que le ponen, pero aún hay una separación. Bueno, todo esto cambiará cuando llegue nuestro Mesías. El pueblo que se dividió será unido nuevamente. Será todo un palo, una casa, una nación y una congregación en el pueblo del Todopoderoso. Que muchos ya lo somos espiritualmente. Muchos lo somos espiritualmente, pero literalmente, cuando la plenitud de los gentiles se haya cumplido,
la ceguera espiritual del pueblo judío se les será quitado. Aleluya. Entonces aceptarán el Mesías cuando lo vean que venga en las nubes y vean a quien traspasaron, dice la escritura, que harán lamentación por ello. Entonces lo recibirán y aceptarán que nosotros hemos seguido al verdadero Mesías, hemos sido injertados, y aquellos que somos casa de Israel es devuelto a casa como el hijo pródigo. Usted no ha sido casa de Israel, será injertado en el olivo que es Israel. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Me voy a quedar acá porque siguen llamando y así. Okay. Vamos a hacer una oración y vamos a hacer el Shema y cantar el Shabbat Shalom para despedirnos. Amén. Padre eterno, te damos gracias por la palabra de este día, Padre eterno. Nosotros descansamos en la esperanza y en tus promesas, en tu amado Hijo Yeshua, en que nos ha rescatado y nos devuelve a través de tu sacrificio para atrás, otra vez para casa, Padre eterno. Toca los corazones de todos aquellos que nos escuchan, aquellos que no han reconocido o se han arrepentido, Padre eterno, sácalos de las tinieblas, quita toda ceguera espiritual para que ellos acepten a tu amado Hijo, ya que es la única forma que nosotros podemos regresar a casa. Aleluya. Gracias, Padre eterno, sea a ti toda gloria y toda honra. Gracias por usarme, Padre celestial, en tu palabra para explicar y leer tu lectura, Padre eterno. Gracias, Abacados, por permitirme leer y dame ese honor de leer tu sagrada escritura y compartirla con tu pueblo. En el nombre de Yeshua HaMashiach te doy gracias. Amén y amén. Diremos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y llevarás dentro del corazón de tus mandatos que hoy te doy, los inculcarás a tus hijos y llevarás de ellos cuando estés en tu casa, en tus caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo atarás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Los pondrás en las jamas de la puerta de tu casa y en los portales de tu ciudad. Amén y amén. Bendito eres tú, Padre, bendito es el nombre del Rey de Gloria, por siempre y por toda una eternidad. Amén. Cantamos el Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Oda vinu Hai, Oda vinu Kai, Oda vinu, Oda vinu, Oda vinu Kai. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Paz y bendición a todos ustedes, queridos hermanos, en este bonito Shabbat, Shabbat, Shalom.